Estamos en el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, en una deliciosa mañana de otoño, donde vamos a intentar recorrer a través del ideario de una persona adelantada a su tiempo, el pintor José María Rodríguez Acosta, cómo es capaz una arquitectura ubicada en esta ladera mágica, ser capaz de responder a las distintas solicitaciones del tiempo. El primer concepto que me gustaría resaltar es por qué el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta se ubica aquí, en esta ladera. El pintor Rodríguez Acosta, granadino, nació en 1878, murió poco después de la Guerra Civil, y en aquel momento, la Granada de principios del siglo XX, toda la burguesía emprendedora que se había enriquecido con el cultivo de la remolacha en La Vega, que necesitaba, en cierto modo, hacerse reconocible a través de las arquitecturas más vinculadas al modernismo catalán que la Gran Vía, en cierto modo, demandaba. En aquel momento ya existía un edificio en esta ladera, que era el Hotel Alhambra Palace, hecho por otra persona adelantada a su tiempo, el duque de San Pedro de Galatino, que ya supo ver el valor que podía tener el turismo para el futuro desarrollo económico y social de la ciudad. El duque de San Pedro de Galatino construyó un tranvía para subir a Sierra Nevada, construyó un hotel en Sierra Nevada y construyó aquí al lado, en la misma ladera, el Hotel Alhambra Palace, un edificio absolutamente innovador en su concepto, como una estructura, en su ubicación, en la ladera, pero que miraba hacia el pasado, por cuanto que era un edificio concebido por el arquitecto Modesto Cendolla en un estilo neo-nazarí, neo-mudéjar. Por tanto, el pintor José María Rodríguez Acosta, lejos de entender la Gran Vía como ese lugar necesario para significarse como burguesía emprendedora, él decidió retomar la Alhambra, él decidió volver a la Alhambra, ese monumento que la ciudad tenía como una especie de vestigio pintoresco o exótico a partir de los viajeros románticos, decidió que tenía que ser el lugar para ubicar su casa-estudio, una casa-estudio que competía, por tanto, en emplazamiento, en orientación, pero no, como veremos, en mentalidad, con ese Hotel Alhambra Palace que ya desde 1909 estaba implantado en esta ladera mágica. Por tanto, hay una voluntad, en cierto modo, de retomar el pasado a través del futuro, diciendo que la Gran Vía, ese lugar donde la burguesía se hacía reconocible, era un lugar que la ciudad entendía como un privilegio, entendía como algo provechoso y positivo, pero que él pensó que el mejor lugar para significar toda su mentalidad abierta, toda su capacidad de adelantarse a su tiempo, toda su capacidad ecuménica y viajera y culta y erudita, tenía que ser justamente aquí, en esta ladera cargada de sabiduría. Esta persona adelantada a su tiempo, José María Rodríguez Acosta, interpretó este lugar como una especie de ámbito mágico de estudio, de reflexión, de introspección, de trabajo, en el que superponer todos los tiempos históricos que nos han hecho posibles. El edificio tiene la virtud de nacer a partir del jardín. Todo lo que nosotros interpretamos en la actualidad como una casa a la que de forma secundaria o subsidiaria se le adosa un jardín con el dinero sobrante, él tuvo el tiempo suficiente durante años para entender la ladera, para comprender la ladera, para aproximarse a ella, para ver cómo los muros soportaban las cargas a través de ladrillo o de mampostería, una pendiente muy pronunciada donde existían algunas cuevas, donde existían algunas construcciones auxiliares. Él tuvo el tiempo necesario para domesticarlo, para domarlo, para apreciar sus valores, su orientación, la capacidad que tiene la vegetación para hacerse también icónica y expresiva, y a partir de esa concepción originaria del jardín surge el Carmen. Es decir, el Carmen se posa sobre un jardín pensado desde una mentalidad, como veremos a lo largo de las imágenes que vamos a estar viendo, de una mentalidad vinculada a lo grecorromano, el pasado griego, el pasado romano, y siempre esa voluntad de trufarlo con nuestra ascendencia nazarí a través de la relación íntima entre interior y exterior. Por tanto, el primer mecanismo de acercamiento a esta escarpada ladera, con una pendiente casi del 100%, fue domesticarla, hacerla reconocible, hacerla amable,
a través de la creación de un eje importante que es el que define toda la estructura del Carmen. Un eje que podemos entender hoy como sucesión de vacíos, pero que realmente está formado por un rosario de elementos siempre concebidos desde el espacio arquitectónico, tengan o no tengan techo. Ese es el eje este-oeste, que va desde el Jardín de Bacos, que está a mis espaldas, pasando por un pórtico que está bajo este patio y que culmina con la visión directa de Venus emergiendo de un estanque. Ese eje, sobre una curva de nivel horizontal, es el que define la traza, la huella del futuro edificio que se posará con una dócil modernidad sobre esta ladera ya domesticada. Perpendicular a ese eje se superpone el eje del edificio, el eje del Carmen, un eje que nace en una portada renacentista de Úbeda y que culmina en una visión abierta al paisaje. Por tanto, una manera de domesticar la ladera con un eje este-oeste y una manera de entender esa visión como ecuménica del paisaje, de la ciudad, de la cultura y de la historia, con el eje cruzado norte-sur que parte de una portada de Úbeda, renacentista, con el simbolismo que todo eso supone en una ciudad como Granada y que se abre de una manera generosa al paisaje de la ciudad. En este edificio, en este Carmen, concebido por el pintor José María Rodríguez Acosta, intervinieron en sus sucesivas fases 3 arquitectos en la concepción del edificio, aunque parece ser que Modesto Cendolla, el arquitecto autor del Hotel Alhambra Palace, colaboró de forma muy íntima con el pintor en el reconocimiento del lugar, en el reconocimiento de la ladera, en la manera en la que contener las tierras de esta pronunciada ladera donde se ubica el Carmen. Los primeros croquis del Carmen se deben al arquitecto Ricardo Santa Cruz, que ya trabajó también en el Hotel Alhambra Palace por la concepción de esa estructura metálica absolutamente innovadora. Posteriormente, a partir de 1920, trabajó Teodoro Sagasti, un arquitecto muy reconocido de Bermeo, de la Escuela de Madrid, maestro de otros grandes arquitectos que influyeron de una manera muy clara sobre nuestra ciudad, como Leopoldo Torres Balbás. Y finalmente fue Jiménez Lacal quien afinó los últimos detalles de un Carmen concebido de forma autobiográfica para expresar el espíritu innovador, ecuménico y enormemente erudito de su promotor. Por tanto, podemos entender que la sucesión de arquitectos que fueron usados de manera casi instrumental por José María Rodríguez Acosta se deben a esa voluntad cambiante de intentar dar forma a un sueño construido que es ese lugar mágico para crear, para inspirarse y para aislarse del mundo. ¿Cómo construir un Carmen desde esa voluntad absolutamente innovadora, desde ese espíritu adelantado a su tiempo, que sea capaz de conciliar los diversos tiempos históricos? Al edificio accedemos a través de una portada traída de un edificio renacentista de Úbeda. Accedemos a una especie de patio cubierto o megarón, que en su momento fue un elemento en doble altura que, gracias a la intervención del pintor y de Jiménez Lacal, se convirtió en un fanal luminoso y mágico, y finalmente desemboca en el eje norte-sur, de nuevo, en este patio central, donde no podemos negar su concepción de espacio cerrado, la manera en que acota el espacio a través de unas celosías que nos remiten inevitablemente al pasado nazarí, esplendoroso pasado nazarí de la ciudad, en un momento además en el que muchas voces seguían poniendo en crisis la apertura de la Gran Vía, muchas voces seguían hablando del pasado glorioso de la ciudad desde un punto de vista romántico y exótico. En este caso las integra con naturalidad en un esquema como de hornacinas que remiten inevitablemente al mundo clásico. Está aquí el mundo grecorromano presente en la manera limpia en que se disponen todos los elementos que son capaces de conciliar los tiempos históricos en una especie de lienzo del tiempo en el que la mirada, aunque sea episódica y nos remita a un punto concreto, sin embargo nunca pierde su concepción global. El Carmen es Carmen desde la primera esquina que percibimos desde el callejón Niño del Rollo hasta la última columna que vemos en el encuentro con la calle Aire Alta.
En los años de concepción de este jardín, entre 1916 y 1920, Granada era un magma convulso de construcciones que en esa nueva calle donde la burguesía se quería hacer reconocible, que es la Gran Vía, había un gran trasiego de materiales de acarreo. Gran parte de esa Granada nazarí se destruyó para abrir esa calle rectilínea de trazado uniforme y en consecuencia se produjeron numerosos derribos, numerosas demoliciones que trajeron como consecuencia la existencia de numeroso material de acarreo. Y estamos hablando de capiteles que también provenían a su vez de acarreos previos, de columnas y de otros elementos que formaban parte de ese carácter, digamos, ecuménico del pintor José María Rodríguez Acosta, de los que se fue proveyendo para intentar generar esta especie de discurso continuo del tiempo. Aquí conviven de manera plácida elementos de todos los estilos arquitectónicos, pero hay un concepto que sobrevuela todo ello. Si es cierto que a veces la mirada se nos detiene en un punto concreto del Carmen de la Fundación y resulta que encontramos un elemento como más episódico y como más puntual, sin embargo en ningún momento se pierde la visión global de todo el edificio. Es decir, es como si bajo estos elementos limpios, puros, prismáticos, sin ornamento, donde se depositan esta especie de episodios del tiempo, se crease un discurso continuo, temporal, que en definitiva lo que nos hace reconocernos como integrantes de una cultura, como integrantes de un lugar. Nadie puede negar que entre el Patio de los Leones y la Sala de los Reyes hay una continuidad absoluta, que son un mismo espacio sometido a diversos niveles de exposición a la luz y al sol. Nadie puede negar que esta exedra que hay aquí, simulando la Villa Adriana en Tívoli, es un espacio también construido con cipreses, con esa exedra que abraza la escultura de Baco original romana del siglo I, solo que no existe un techo. Son elementos que nos permiten entender estos grandes ámbitos del jardín como espacios construidos por vegetación, por elementos que surgen del acarreo de la Gran Vía y que están dispuestos formando un único todo, solo que no tiene techo y por tanto está expuestos a la luz, al sol y a los efectos cambiantes del clima. Esta pila bautismal que tengo a mis espaldas, reconvertida como fuente, no es sino un ejemplo más de esta concepción ecuménica, integradora, erudita de una persona absolutamente adelantada a su tiempo, que a través de su cultura y a través de sus viajes fue capaz de construir este sueño sobre esta ladera escarpada y difícil. Por tanto, la integración de los elementos clásicos, donde conviven de manera natural el dintel griego con el arco de medio punto romano, o con esta transición entre espacios interiores y exteriores, lo que se funde definitivamente es lo que él pretendía, la cultura griega, la cultura romana y nuestro pasado nazarí. Todo aparece condensado en un discurso continuo, hilvanado a través de estos recursos cultos, eruditos, que finalmente nos remiten inevitablemente a la visión del paisaje. Estamos sobre el eje este-oeste, que va del Jardín de Baco al Estanque de Venus, pasando por la parte inferior del patio central, donde hay un criptopórtico que hace reconocible de nuevo el eje norte-sur, a partir del cual se establece esa directriz geométrica que se apropia del lugar. ¿Cómo hacer que convivan celosías nazaríes con capiteles almohades o nazaríes, o incluso califales, con órdenes toscanos, con capiteles dóricos, en un discurso continuo? ¿Cómo hacer que, bajo esos volúmenes que nos remiten inevitablemente a las vanguardias culturales artísticas de la Europa de entreguerras, cómo hacer que esos volúmenes limpios, ordenados, que nos recuerdan a la secesión vienesa, sean capaces de absorber con naturalidad elementos dispuestos como una especie de lienzo del tiempo? ¿Cómo hacer que esa especie de concepción evolutiva de la historia, de nuestro reconocimiento como cultura propia, sean posibles en un discurso en el que podemos ir desde el mundo griego al romano, pasando por el nazarí, por el renacentista y culminando en el Art Déco,
que inunda todos los espacios interiores, o en esos volúmenes prismáticos, limpios, sin decoración, que aún hoy son modernos. Eso se hace desde esa concepción global que tenía el pintor, de la manera que tuvo de destilar a lo largo del tiempo esa idea, ese sueño de ese lugar de trabajo mágico que es el Carmen de esta Fundación Rodríguez Acosta. Estamos en el Jardín de Venus, donde todos los recursos escenográficos y plásticos empleados por el pintor José María Rodríguez Acosta se condensan en este lugar mágico donde el rumor del agua nos remite, una vez más, inevitablemente a la Alhambra. La Alhambra presente a través de gestos muy puntuales en algunas celosías, pero siempre de forma conceptual aparece en la manera en la que este ámbito refleja el entorno, refleja el paisaje, refleja esa Venus púdica que parece emerger de las aguas, donde la integración entre arquitectura, vegetación, agua, pasado, presente, futuro, aparecen perfectamente condensadas en este ámbito de nuevo, cerrado, pero abierto al cielo. Desde esta pérgola quebrada de columnas pareadas que marcan el límite del Carmen de la Fundación hacia el sur, hacia la calle Aire Alta, desde el Jardín Bajo, nos despedimos para abordar unos próximos recorridos que nos permitan seguir investigando en torno al mágico lugar de inspiración que supo crear el pintor José María Rodríguez Acosta en esta mágica ladera de Granada.